bienvenidos a otra emisión de México de ayer. En esta ocasión, recordaremos parte de la evolución de los camiones del transporte público en la Ciudad de México. Repasaremos desde la década de los 20 hasta los 90, abarcando 70 años de historia de este medio de transporte y explorando cómo ha evolucionado a lo largo de los años. En sus inicios, los carruajes y carretas eran los principales medios de transporte, ya que los vehículos de motor aún no se utilizaban, y también había tranvías tirados por mulas. Estos vehículos se veían en el centro histórico y en diferentes colonias de la ciudad. Con la llegada de la electricidad, se comenzó a reemplazar el transporte tirado por animales, y también empezaron a aparecer algunos automóviles de combustión interna. En la segunda década del siglo XX, la ciudad salía de la época posrevolucionaria y se adentraba en cambios arquitectónicos, de moda, tecnología y en la forma de transporte. En esa década, la escena urbana se volvió más cosmopolita. Los automóviles a gasolina dominaban las calles y surgían diferentes modelos. En la zona del Zócalo comenzaron a establecerse paraderos de camiones de transporte público, ya que era el punto principal de salidas y llegadas. Aquí vemos un vehículo utilizado para los autobuses de pasajeros. Ya existían paradas de camiones en diferentes colonias como Tacuba, Azcapotzalco, Santa María la Ribera, Guerrero, Buenavista, Tabacalera, San Rafael, Nonoalco y el centro histórico. El interior de estos camiones parecía bastante incómodo en comparación con los estándares actuales, pero en esa época era la mejor forma de moverse por la ciudad. Un letrero detallaba las políticas y normas de uso del transporte. La ciudad ya estaba abarrotada de paraderos legales e ilegales. Existía el conductor, encargado de manejar la unidad, también conocido vulgarmente como chafirete. También estaba el ayudante, encargado de cobrar y dar aviso de la salida. Como cualquier tipo de vehículo, los camiones no estaban exentos de accidentes o contratiempos, como se muestra en la gráfica. En la década de los 30, la ciudad seguía creciendo y surgieron nuevas rutas y modelos de autos, lo que también implicó camiones con mayor capacidad de pasajeros. Las tarifas prácticamente se mantuvieron desde la década de los 20, pero a mediados de esa década tuvieron que incrementarse debido a conflictos relacionados con el petróleo. Aparecieron nuevos paraderos en las afueras de la ciudad, como Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan y Ermita. En esa época surgieron los sindicatos de choferes y otros trabajadores según la ruta. En las fotografías se pueden apreciar camiones con rutas hacia Santa María, Roma y zonas aledañas, y eran más grandes. También se muestran choferes posando junto a sus unidades en Coyoacán, San Ángel, Tizapán y del Carmen. En 1938, debido al problema de la expropiación del petróleo, hubo escasez de gasolina. Las imágenes de autobuses abarrotados de gente eran frecuentes debido a esta escasez. En los años 40, la ciudad ya era más moderna y se extendía cada vez más. Circulaban autos más grandes y sólidos, como los famosos Cadillacs y los autos con llantas de cara blanca. Los camiones del transporte público también eran más amplios y altos, y el servicio había cambiado considerablemente desde las primeras décadas del siglo. El Valle de México mostraba un nuevo rostro, con nuevos edificios destacando y una demanda de espacios que llevó al surgimiento de nuevas zonas. La Avenida Juárez y sus alrededores eran una de las rutas principales en el centro, al igual que Condesa y Roma, donde los camiones de pasajeros brindaban sus servicios en importantes vialidades como la Avenida Álvaro Obregón. La zona del centro histórico también era importante, con varios puntos cercanos que tenían sus bases de camiones para llevar a los trabajadores y estudiantes a sus destinos. Camiones y tranvías compartían espacios con autos particulares en las calles céntricas. En los años 50, el transporte público evolucionó para ser más eficiente debido al aumento de la población y a la necesidad de satisfacer la demanda de transporte. Los diseños de los vehículos se transformaron en estructura y color para poder ser identificados fácilmente. En esa época, se podían tomar autobuses en diferentes puntos de la ciudad. Esta fotografía de nuevos camiones junto a sus choferes serían entregados por el primer mandatario de esa época. En ella se ven los diferentes modelos de autobuses, unos eran largos y otros cortos. Surgieron camiones conocidos como chatos.
El Zócalo seguía siendo el punto central de salidas y llegadas de diferentes rutas provenientes de toda la ciudad. Había más paraderos en zonas cercanas al centro, como Buenavista, Reforma, Insurgentes, Colonia Juárez y otras áreas. En los años 60, surgieron los modelos más conocidos y que quedaron en la memoria de varias generaciones. Estos camiones recibieron nombres para poder ser reconocidos y conocer sus rutas. Uno de ellos fue el Vitrina, que estuvo en circulación durante casi toda la década de los 60 y principios de los 70 debido a su diseño panorámico. También se introdujo el primer diseño de trolebús que circuló en la Ciudad de México, con el mismo color que los camiones de pasajeros. Estos modelos brindaron servicios en varios puntos de la metrópoli, como colonias, circuitos, avenidas y calzadas, y sus imágenes quedaron plasmadas en fotografías y filmaciones. A pesar de estos nuevos vehículos, la población seguía creciendo y se dificultaba tomar el transporte público, lo que provocaba retrasos en el servicio y camiones llenos. En 1969, se inauguró la primera línea del sistema colectivo de metro, una obra que se convirtió en la mejor solución para satisfacer la necesidad de transporte en la gran urbe debido a su gran capacidad de pasajeros, movilidad y baja contaminación. En los años 70, la ciudad ya era muy diferente a las décadas anteriores y había experimentado una transformación total. Las vialidades eran más anchas y extensas, con diseños modernizados para atraer al turismo. El transporte público requería nuevos modelos de autobuses y otros vehículos. A pesar de los cambios, aún eran frecuentes las imágenes de largas filas de personas esperando el transporte en los paraderos de autobuses, trolebuses y tranvías. En las calles aún circulaban diferentes modelos de camiones, algunos más antiguos y otros más nuevos, como los conocidos como pistache o chimecos debido a los colores de su carrocería. En esa década, los trolebuses cambiaron de color, algunos eran rojos y otros de color crema, aunque su diseño cambió un poco, seguían siendo una opción ecológica. En los años 70, el servicio de tranvía se redujo y se comenzó a reemplazar por camiones, trolebuses y el metro. A finales de esa década, el servicio de tranvía ya no estaba en circulación. Uno de los modelos destacados de los años 70 fue el camión conocido como Delfín, así llamado por las figuras de delfines metálicos en ambos lados de la parte frontal del camión. Este autobús recorrió diferentes puntos de la ciudad y gradualmente se convirtió en el dominante en comparación con otros modelos que aún circulaban. Sus boletos también quedaron en la memoria, con figuras de delfines impresas en ellos. También existieron camiones llamados ballenas. En los años 80, la ciudad ya había superado los límites de la gran mancha urbana y surgieron varias rutas de transporte público. Los paraderos se construyeron con mayor capacidad para diferentes destinos. Aunque la ciudad se volvía más moderna y había conflictos viales, esta fue una época en la que el transporte público dejó huella en nuestra memoria. El camión Delfín aún circulaba en los inicios de los 80, pero fue reemplazado por nuevos modelos de una empresa de transporte público recién creada. Así surgió la nueva Ruta 100, que utilizaba los antiguos camiones Delfín a los que se les cambió el color. A mediados de los años 80, se introdujeron nuevos modelos. La Ruta 100 se consolidó y cubría trayectos de norte a sur y de este a oeste. Seguro recordarás este transporte en diferentes vialidades de la ciudad. La mayoría de las personas utilizaban este servicio para ir al trabajo, a la escuela o para visitar diferentes lugares. Sin embargo, también había momentos de largas esperas y camiones llenos, lo cual persiste en la actualidad. Los trolebuses también contaron con nuevos modelos y cambiaron sus colores a blanco y rojo, aunque mantuvieron sus rutas. Desde sus inicios, han transportado a un gran número de pasajeros, convirtiéndose en una opción de transporte popular. Fotografías como las que vemos, que muestran importantes vías de la ciudad con camiones, trolebuses y otros modelos, quedaron registradas en fotos y grabaciones. Los parabuses y paraderos también son muy recordados, ya que marcaron una época de nuestra juventud cuando utilizábamos este medio de transporte. ¿Cuál fue la ruta que más utilizaste? ¿Qué modelo de la Ruta 100 recuerdas? Comparte tus recuerdos y experiencias en los comentarios. Los parabuses eran estructuras sencillas con un techo, y se alquilaban ambos lados para colocar publicidad, mientras que en la parte trasera se encontraba un mapa para ubicarse. Ya entrados en los años 90, el transporte público había experimentado cambios significativos, con nuevos diseños y modelos de vehículos. Después de los sismos de 1985,
la Ciudad de México se transformó por completo y tuvo que adaptarse a nuevas circunstancias. La Ruta 100 cambió de color y adoptó un esquema azul con gris y verde, además de utilizar combustibles menos contaminantes. Algunos modelos fueron modificados para ser más ecológicos y en la parte trasera de los camiones se exhibía una pintura realizada por un menor que había participado en un concurso. Sin embargo, a mediados de los años 90, la Ruta 100 desaparecería para dar paso a una nueva concesión. Así surgió el RTP, un nuevo camión económico que circula en algunas calles de la ciudad y es utilizado principalmente en servicios nocturnos. Los trolebuses también se actualizaron y se aumentó su capacidad de transporte de pasajeros. El metro, desde su inauguración, se ha convertido en la mejor opción de transporte, aunque ha enfrentado problemas técnicos debido al crecimiento de usuarios y al envejecimiento de sus instalaciones. A finales de los años 90, se inició el proyecto del Metrobús, un sistema de autobuses articulados que comenzó con la ruta de Indios Verdes a Caminero. Con el paso de los años, se inauguraron más rutas y los colores de las unidades también cambiaron. Así hemos recorrido una parte de la evolución de los camiones del transporte público en la Ciudad de México. Si te ha gustado este video, recuerda darle pulgar arriba y suscribirte. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Nos vemos en otra emisión de México de ayer.